Durante siglos, los libros de historia nos contaron que el rey Enrique VIII descansaba pacíficamente en una bóveda real. Se equivocaron. Cuando un grupo de trabajadores perforó accidentalmente el suelo de la capilla, no encontraron a un rey durmiendo en la capilla mayor. Encontraron una escena de desastre. El ataúd estaba destrozado. El cuerpo no estaba donde debía estar, y había un charco oscuro y endurecido en el suelo que coincidía con un rumor de hace 300 años. Lo que vieron dentro de esa bóveda cambió todo lo que creíamos saber sobre los Tudor. La tumba de los horrores. Cuando un topógrafo finalmente descendió a esa oscuridad con una linterna, no encontró un entierro real tranquilo. Encontró una escena de destrucción total. La bóveda era un desastre. Parecía menos una tumba y más el escenario de una violenta lucha. El enorme ataúd de plomo, que pesaba más de 450 kilos, estaba destrozado. Se había abierto. Había grietas que recorrían el metal y todo estaba inclinado de forma exagerada. Pero aquí está el problema. El daño no provenía del exterior. Surgió desde dentro. La presión dentro de esa caja de plomo sellada había alcanzado un nivel tan extremo que el metal se rompió. Fue como una explosión a cámara lenta ocurrida en la oscuridad, sin nadie cerca para oírla, y el resultado fue horrible. El topógrafo vio algo que le revolvió el estómago. Del agujero irregular del plomo sobresalía un enorme hueso humano. Era grueso, pesado e innegablemente parte de la pierna del rey. La cosa se pone más loca. Al recorrer el suelo húmedo de la bóveda con la luz de la linterna, se detectaron otras cosas. Había huesos más pequeños esparcidos en el polvo, huesos de dedos, trozos de una mano. Parecía como si el rey de Inglaterra se hubiera desmoronado. Lo más curioso es que Henry no estaba solo allí abajo. A un lado yacía su esposa favorita, Jane Seymour. Su ataúd estaba perfecto, intacto. Al otro lado yacía Carlos I, el rey que perdió la cabeza. Su ataúd era viejo, pero se mantenía intacto. Enrique era el único que había sido destrozado. Era como si su propio cuerpo se hubiera vuelto contra él incluso después de muerto. Todos están obsesionados con el glamour de los Tudor, pero la realidad de la tumba de Enrique era desoladora. El perito notó una sustancia oscura y seca en el suelo, cerca de las grietas del ataúd. Parecía un fluido viejo que se había filtrado y endurecido durante siglos. Coincidía con las aterradoras historias que la gente había susurrado durante la procesión fúnebre 300 años antes. Pero la mayor sorpresa estaba aún por llegar. En un rincón de la bóveda, oculto entre las sombras, la luz iluminó algo que no debería haber estado allí. No era parte de Henry, ni de Jane, ni de Charles. Eran restos completamente distintos. No había placa con el nombre ni registro, solo un montón de huesos misteriosos en la bóveda real más famosa de Inglaterra. El descubrimiento convirtió un simple estudio histórico en la investigación de un caso sin resolver. ¿Quién era este intruso y cómo acabó Enrique, el hombre más poderoso de la historia inglesa, en una caja destrozada en un salón abarrotado? Para entender cómo terminó tan mal, tenemos que remontarnos al principio. Debemos analizar los últimos días del rey, porque la pesadilla no comenzó en la tumba. Empezó mientras aún respiraba. La procesión con fugas Enrique VIII pasó los últimos años de su vida en un estado que conmocionó a todos los que lo rodeaban. Si mira sus primeros retratos, era linebacker. Alto, atlético, fuerte, pero al final estaba hecho un desastre. Los informes de la corte Tudor describen a un gobernante que apenas podía moverse sin ayuda. Su cuerpo, antes atlético, había crecido tanto que pesaba casi 180 kilos.
Su personal tuvo que construir dispositivos de elevación especiales para poder levantarlo de la cama. Era básicamente una grúa de madera para un ser humano. Pero el peso no era el principal problema, sino las piernas. Tenía las piernas cubiertas de úlceras profundas y supurantes que se negaban a cicatrizar. Probablemente se debía a una falta de circulación, o quizás a diabetes tipo 2, aunque los médicos de entonces no tenían ni idea de qué era. Simplemente sabían que era algo grave. Según testigos presenciales, el olor de las heridas infectadas era insoportable. Llenó habitaciones enteras, incluso antes de que entrara. Se podía oler al rey acercarse incluso antes de verlo. Algunos médicos sugirieron posteriormente que podría haber padecido una enfermedad metabólica o un trastorno genético llamado síndrome de McLeod. Esto podría explicar el aumento de peso, los problemas en las piernas e incluso la paranoia que lo llevó a cortar tantas cabezas. Pero eso sigue siendo una especulación. Lo cierto es que su cuerpo se estaba deteriorando rápidamente. Vivía con un dolor constante. Varios cortesanos escribieron que parecía estar a punto de morir mucho antes de exhalar su último aliento. Cuando Enrique murió en enero de 1547, los embalsamadores se enfrentaron a una pesadilla. El embalsamamiento Tudor no era precisamente una ciencia, era más bien una receta de cocina. Usaban especias, aceites, cera y capas de lino para intentar evitar la descomposición del cuerpo. Pero el cuerpo de Henry ya se estaba descomponiendo en vida. Los fluidos, la infección, su enorme masa. Era demasiado para los métodos primitivos que tenían. Hicieron lo mejor que pudieron. Lo envolvieron en tela encerada y lo sellaron dentro de un gigantesco ataúd de plomo. El plomo era el estándar para los reyes porque se suponía que lo guardaba todo dentro. El olor, los fluidos y los gases. Soldaron las costuras, haciéndolo hermético. Pero aquí está el problema con los contenedores herméticos y la materia orgánica en descomposición. Crea gas. Muchísimo. Y si ese gas no tiene a dónde ir, genera presión. El ataúd se convirtió en una bomba. El problema comenzó durante el cortejo fúnebre. El plan era trasladar el cuerpo de Londres al castillo de Windsor. Fue un largo viaje y los caminos estaban llenos de baches. En el camino, la procesión se detuvo para pasar la noche en la abadía de Sion. Esta era una casa religiosa que Enrique había tratado terriblemente durante su reinado. Según varios relatos, algo inquietante ocurrió esa noche. El ataúd estaba en medio de la iglesia. En la tranquilidad de la noche, se oyeron ruidos extraños provenientes del ataúd. Crujidos, gemidos. Entonces, vieron fluidos oscuros resumando de las juntas soldadas y acumulándose en el suelo de piedra. Y la cosa empeora. Algunos cronistas afirman que perros callejeros entraron en la iglesia. Antes de que nadie pudiera detenerlos, comenzaron a lamer el fluido que había emanado del rey. La gente quedó horrorizada. Lo vieron como un juicio divino. Había una antigua profecía que decía que los perros lamerían la sangre de Enrique, igual que hicieron con el villano bíblico Acab. Sea que lo del perro sea totalmente cierto, o solo una historia dramática añadida posteriormente, demuestra lo asustada que estaba la gente. Sabían que el cuerpo era inestable. Limpiaron el desastre, sellaron el ataúd lo mejor que pudieron y se apresuraron a Windsor. Querían llevarlo bajo tierra antes de que ocurriera algo más. Henry fue colocado en una bóveda temporal en el centro de la capilla. Nunca se pretendió que fuera su hogar definitivo. Se suponía que debía mudarse. Jane Seymour ya estaba allí abajo esperándolo. Pero incluso mientras bajaban esa enorme caja de plomo con fugas a la oscuridad, había una silenciosa preocupación. Algunos asistentes sintieron que el entierro fue apresurado. Les preocupaba que el plomo ya se estuviera debilitando, pero bajaron la losa de piedra y se marcharon. Pensaron que el problema estaba resuelto. No tenían ni idea de que la presión dentro de esa caja seguía aumentando. Y mientras el cuerpo de Henry causaba problemas bajo tierra, una historia aún más extraña ocurría en la superficie.
Se trataba de la tumba que supuestamente tenía. El que desapareció. La tumba que nunca existió. Enrique VIII no solo quería una tumba, quería un monumento que eclipsara cualquier otro entierro real en Inglaterra. Tenía un ego enorme y quería que su lugar de descanso final lo reflejara. Su padre, Enrique VII, tenía una hermosa capilla en la abadía de Westminster. Era bonito, elegante y respetuoso. Pero eso no le bastó a Henry. Quería algo más oscuro, más grande y más intimidante. Quería una tumba que recordara a los futuros reyes que nadie había igualado su poder. Y al conseguirla, ni siquiera la diseñó él mismo. La robó. El cardenal Wolsey fue en su día la mano derecha del rey. Era increíblemente rico y poderoso. Wolsey mandó construir una magnífica tumba para sí mismo. Contrató a escultores italianos, compró el mejor mármol negro y diseñó algo verdaderamente espectacular. Pero cuando Wolsey no logró que Enrique se divorciara, el rey se volvió contra él. Wolsey lo perdió todo, incluida su tumba. Enrique miró el monumento inacabado del cardenal y dijo: «Me lo quedo». Pero, como era Enrique, decidió que era demasiado pequeño. Encargó un nuevo diseño que era básicamente la tumba de Wolsey con esteroides. Quería que fuera enorme. Planeó que estuviera coronado por una estatua de tamaño natural de él mismo a caballo, cubierta de oro. Habría 144 estatuas de bronce a su alrededor. Piénsenlo, 144 estatuas. Habría estado lleno de santos, ángeles y profetas, todos mirando a Enrique. Talleres de toda Inglaterra dedicaron años a fabricar piezas para este artefacto. Fundieron candelabros de bronce que pesaban cientos de libras. Tallaron intrincados pilares. Hicieron una efigie del rey, a tamaño real, en vida, para que el rostro fuera perfecto. Iba a ser la octava maravilla del mundo. La enorme cantidad de oro y metal involucrados valdría decenas de millones de dólares hoy en día. Pero entonces la realidad lo golpeó. La guerra cuesta dinero. A Enrique le encantaba luchar contra Francia y Escocia casi tanto como casarse. Sus campañas militares vaciaron el tesoro. Los pagos a los artistas comenzaron a disminuir. Luego cesaron. El escultor italiano se cansó de esperar su sueldo y se fue a casa. La tumba inacabada yacía destrozada en un almacén. Era como un Lego gigante que nadie sabía cómo terminar. Cuando Enrique murió, su testamento contenía instrucciones estrictas para terminar la tumba. Supuso que su hijo Eduardo lo haría, pero Eduardo murió joven. Luego llegó la reina María. Tenía sus propios problemas. Luego llegó la reina Isabel I. Era astuta con el dinero y vio la costosa tumba inacabada de su padre y dijo: «No, gracias». Entonces, ¿qué pasó con la tumba más grande de la historia inglesa? Se vendió pieza por pieza. ¿La base de mármol negro? Siglos después, se usó para la tumba de Lord Nelson, el héroe naval. De hecho, hoy se puede ver en la Catedral de San Pablo. Las estatuas de bronce, fundidas, el oro, despojado. El monumento que se suponía inmortalizaría a Enrique fue reciclado. Simplemente dejó de existir. Esto significaba que Henry estaba atrapado. Seguía en esa bóveda temporal en Windsor. La solución temporal se volvió permanente por accidente. Lo dejaron en un agujero en la tierra demasiado pequeño para su ego y, al parecer, demasiado pequeño para su ataúd. Y justo cuando uno pensaba que ya no podía haber más aglomeración ni caos allí abajo, una crisis política trajo un nuevo huésped. Un rey muerto estaba a punto de ser introducido clandestinamente en la bóveda de Enrique en plena noche. El intruso en la oscuridad. Avanzamos unos 100 años. Es 1649. Inglaterra está sumida en el caos. Acaban de decapitar al rey Carlos I. Los parlamentarios, los responsables, tenían un grave problema. Tenían entre manos a un rey muerto. Les aterraba que, si le ofrecían a Carlos un funeral público y solemne, sus partidarios se congregaran alrededor de su tumba y comenzaran una revolución.
Necesitaban enterrarlo en un lugar tranquilo, seguro e invisible. Eligieron el castillo de Windsor. Era una fortaleza, era un lugar seguro, y estaba lejos de las turbas furiosas de Londres. Un pequeño grupo de leales llevó el cuerpo de Carlos al castillo en pleno invierno. Estaba nevando. El castillo estaba a oscuras. Tenían que trabajar rápido porque no debían montar un escándalo. Empezaron a buscar un lugar para cavar. Golpearon el suelo de la capilla, buscando un sonido hueco. Finalmente, encontraron un lugar cerca del centro del coro. Levantaron las piedras y miraron hacia abajo. Se dieron cuenta de que habían tropezado con la bóveda olvidada de Enrique VIII. Había estado sellada durante un siglo. Nadie había bajado desde que Henry fue llevado allí. No había tiempo para ser educados. Tenían que llevar a Charles bajo tierra antes de que alguien cambiara de opinión. Bajaron el ataúd de plomo de Charles por la pequeña abertura. Recuerden, esta bóveda era diminuta. Solo estaba destinada a Henry y Jane. Estaba apretado. Los hombres luchaban con el peso del ataúd nuevo. Estaba oscuro, frío y resbaladizo. Para hacerle espacio a Carlos, tuvieron que reorganizar las cosas. El análisis histórico sugiere que fue entonces cuando se produjo el verdadero daño. El ataúd de Enrique era enorme. Ya estaba debilitado por la presión interna y la reacción química de su cuerpo en descomposición. Cuando los hombres intentaron meter a Charles, probablemente empujaron el ataúd de Henry. Quizás lo usaron como repisa o soporte. Los caballetes de madera que sostenían a Henry estaban viejos y podridos. Con la fuerza del ataúd nuevo y el manejo brusco, la madera cedió. ¡Pum! El enorme ataúd de plomo de Henry se estrelló contra el suelo. El impacto, sumado a la presión interna del gas, fue la gota que colmó el vaso. El plomo se partió. Los lados se doblaron. La explosión que años después probablemente ocurrió justo en ese momento, o poco después, debido al impacto de la caída. No se detuvieron a repararla. Empujaron a Carlos a su lugar, justo al lado del rey destrozado. Es una extraña ironía. Tenemos a Enrique VIII, el hombre que hizo a la monarquía todopoderosa, acostado junto a Carlos I, el hombre que perdió ese poder por completo. Uno expandió la corona, el otro la destruyó. Y ahora compartían habitación en un agujero oscuro y roto. Los hombres sellaron la bóveda, devolvieron las piedras, no dejaron ninguna señal, ningún nombre, nada. Charles desapareció en el suelo y el daño a Henry quedó guardado en la oscuridad. La bóveda volvió a quedar en silencio. El mundo olvidó exactamente dónde estaba. Se convirtió en un rumor, una leyenda. Hasta que un día, un obrero torpe cometió un error que lo expondría todo al mundo. El misterio sin resolver. A principios del siglo XIX, la ubicación exacta de la bóveda de Henry se perdió de nuevo. La gente sabía que estaba en algún lugar de la capilla, pero nadie tenía un mapa. Entonces ocurrió el accidente. Los obreros estaban realizando reformas en la capilla. Cavaban un pasaje hacia una nueva tumba real cercana. Mientras martillaban, una sección del suelo se derrumbó repentinamente. Parecía una escena de película. Las piedras cayeron hacia adentro y se abrió un vacío negro. Los trabajadores se detuvieron. Miraron dentro del agujero. Vieron el destello del oro y el terciopelo. Vieron ataúdes enormes. Se dieron cuenta de que habían entrado accidentalmente en el lugar de descanso de los reyes más famosos de la historia. Esto nos recuerda la primera escena con el perito. La inspección oficial fue ordenada por el príncipe regente, amante de las novelas de misterio. Quería saber la verdad. El topógrafo, Sir Henry Halford, fue. Lo documentó todo. Dibujó los bocetos que aún usamos hoy. Confirmó el desastre. El ataúd de Henry, efectivamente, estaba destrozado. Los soportes de madera se rompieron. Los huesos del rey quedaron expuestos al aire. Halford incluso recogió uno de ellos. Lo describió como parte de la pierna. Señaló que aún tenía un poco de músculo adherido, lo cual es una locura después de 300 años.
Esto demuestra que el sello hermético funcionó un tiempo antes de que el ataúd se reventara. Pero hay un detalle que a menudo se omite en los libros de historia. Un detalle que te hace reflexionar. Durante la renovación, antes de que se volviera a sellar la bóveda, algunos creen que se llevaron recuerdos. Se dice que le robaron un trozo de vértebra a Henry. Algunos dicen que le faltaba un hueso de un dedo. Eran otros tiempos. La arqueología era menos ciencia y más búsqueda de tesoros. Finalmente, la bóveda fue reparada. Los huesos fueron devueltos al ataúd. No volvieron a sellar el plomo, pero sí la madera. Cerraron la losa de piedra y pusieron una inscripción apropiada en el suelo para que nadie lo volviera a perder. Pero el misterio de los huesos extra persiste. ¿Recuerdan el tercer conjunto de restos que encontró el topógrafo? Los huesos sueltos. Algunos historiadores creen que pertenecen a un niño muy pequeño. Quizás un niño de la realeza que murió y fue depositado allí para su protección. Otros creen que podrían ser los huesos de un sacerdote que fue enterrado en ese lugar siglos antes de que se construyera la capilla, y que los obreros simplemente lo arrojaron de vuelta al excavar la cripta para Enrique. Es un caso sin resolver que probablemente nunca se resolverá porque la realeza rara vez permite exhumaciones. Pero aquí está lo que quita el sueño a la gente. Quienes vean este video buscando un misterio profundo deberían considerar esto. Y si nos perdemos un detalle clave, suponemos que el daño se debió solo al gas y la gravedad, pero algunas teorías sugieren que la bóveda fue alterada más de una vez. ¿Podrían haber intentado entrar ladrones de tumbas? ¿Intentó alguien robar las joyas con las que solían enterrarse los reyes? Lo cierto es que Enrique VIII dedicó toda su vida a ser el hombre más grande, fuerte e intocable de la tierra. Cambió de religión por ello, construyó palacios para ello, pero al final no consiguió el monumento gigantesco, no obtuvo la gloria eterna. Le dieron una habitación compartida estrecha bajo el suelo de tablas, le dieron un ataúd que no cabía, y le dieron un entierro desordenado, roto y caótico. Es un recordatorio de que, por mucho poder que tengas, al final, la naturaleza se impone. El rey que quería ser Dios terminó siendo solo un montón de huesos en una caja rota. Entonces, ¿crees que Enrique se merecía este final tan caótico? ¿O fue una tragedia? ¿Y a quién crees que pertenecen esos misteriosos huesos? Comparte tus teorías en los comentarios. Y si disfrutaste de esta inmersión en la historia, dale a me gusta y suscríbete para descubrir más secretos oscuros del pasado. Gracias por ver.